Los premios para los programas culturales son fundamentales. Yo creo que nos ayudan bastante a sobrevivir, a seguir adelante y sobre todo también te reconocen de alguna manera el esfuerzo, ¿no? Los programas culturales en general trabajamos con unos medios ajustados, son programas lógicamente más minoritarios que los programas de deportes o del corazón. Entonces cuando alguna entidad, como en este caso el gremio de Llibres de Valencia, te concede el premio, pues hombre, la verdad es que ayudan mucho, vienen muy bien y te animan y hombre, de alguna manera te da la sensación de que estás en el buen camino. Pues arranca desde pequeñito que soy lector y cuando me hice periodista, la verdad es que empecé en los deportes. Sí, empecé en los deportes y casualmente yo trabajaba en Radio Barcelona, en la cadena SER, me propusieron un día hacer un programa de libros y dije, hombre, como sabían que me gustaba mucho leer, y dije, bueno, pues vale. Y allí empezó todo y me decanté ya al periodismo cultural y durante estos ya 20 años he ido combinando lo que es básicamente el mundo del libro, pero con el cine, con la música. Blanco sobre negro ya se había acabado en aquel momento, luego estuvo Riollo, y que también tenía un formato más o menos parecido, y en ese momento Televisión Española estaba buscando otro tipo de programa de libros y coincidió que nosotros estábamos haciendo en Cataluña un programa de libros de estas características, más un magazine literario. Entonces, bueno, confluyeron dos intereses, nuestro interés en trabajar en una televisión de ámbito nacional y el interés de ellos por encontrar un formato que fuera más moderno, que fuera más atrevido para intentar también captar a un público más joven, ¿no? Presentamos el proyecto de Página 2, les encantó, rodamos un piloto, eso fue un mes de julio del 2007 y en septiembre ya nos pusimos ya inmediatamente las lecturas que hacemos. Es decir, nosotros estamos siempre muy pendientes de lo que se va publicando porque Página 2 por encima de todo es un programa de actualidad. Es decir, que no solemos entrevistar a autores que han sacado un libro hace muchos años, sino que son libros que están de actualidad, pero desde luego hacemos una criba. Nosotros nos reunimos con los editores, con los jefes de prensa de las editoriales, nos mandan sus propuestas, las ojeamos, las leemos en algunos casos, pasan una criba, somos un equipo de lectura de 3 o 4 personas y decidimos al final por diferentes motivos, porque el libro nos gusta, porque el autor a lo mejor si es extranjero viaja a España, porque está accesible, decidimos entonces apostar por ese libro y ese es el que sale como autor entrevistado. Lo que pasa es que luego hay otras secciones en el programa donde también esos libros pueden aparecer, sea en la sección de cine y literatura, en la sección infantil, en la sección de recomendaciones. Hasta hace muy poco te diría que el género policial era el género que está muy de moda, porque el género histórico lleva muchos años de moda, el género histórico funciona muy bien. Hay géneros que funcionan mucho peor, como la ciencia ficción, por ejemplo, no acaba de cuajar aunque se lee. Pero el género policíaco, desde luego, con todo el boom de la literatura policíaca nórdica, está viviendo, vamos, su época dorada, ¿no? Uno puede encontrar libros de novela policíaca mediterránea, porque ahí hay autores italianos, griegos, desde luego españoles y franceses, y desde luego todos los nórdicos, luego está los ingleses, los norteamericanos. Yo creo que está viviendo un momento especialmente difícil a nivel de género. No creo que vaya a haber ningún cambio, sinceramente. En los próximos meses yo creo que no va a haber cambios. Yo creo que lo que ahora está funcionando muy bien es la literatura infantil y juvenil, y a pesar de la crisis está sobreviviendo francamente bien. Creo que toda la moda de crepúsculo, de los vampiros, los zombies, los magos y demás va a seguir funcionando, eso desde luego, pero a nivel de literatura para adultos no tengo la impresión de que vayan a haber grandes cambios. El género policíaco va a seguir funcionando, el género histórico también, en ese sentido no hay diferencias con respecto a lo que hay en estos momentos. Eso es fundamental hoy en día. Yo creo que sobre todo la gente joven está muy acostumbrada a ver televisión a la carta. Ya no le puedes obligar a que para ver ese programa tenga que estar ese día pendiente delante del televisor, porque además sabe y está acostumbrado a utilizar las nuevas tecnologías. En ese sentido yo creo que es un gran acierto que la web de Televisión Española sea una web muy potente, donde cualquier espectador que quiera ver el programa sabe que puede entrar a la hora que quiera, lo puede ver y además se hace de una manera inmediata. Nosotros estrenamos todos los domingos a las 9 de la noche en la 2 y prácticamente a las pocas horas ya está ese programa colgado, para que no solo los espectadores españoles, sino sobre todo hay que pensar mucho en los espectadores de fuera. Nosotros tenemos un público potencial, por ejemplo, muy importante en Latinoamérica, y allí nos siguen mucho por la web directamente. Eso es cierto. Y no solo eso, también yo creo que la propia apuesta de Televisión Española desde un principio tuvo muy claro, cuando vio el formato de Página 2, que era un programa de libros que no iba a colocarse a las 12 de la noche o a la 1 de la madrugada. Ellos querían apostar por un horario mucho más accesible a todo el mundo, porque yo, como les comenté, hombre, no se trata solo de que no los vean la gente mayor, sino que también nos vean los jóvenes, y los jóvenes a lo mejor a la 1 de la mañana no se van a quedar para ver un programa de libros. Ellos lo tuvieron clarísimo desde un principio y hemos de reconocer ahí siempre el apoyo que hemos tenido por parte de Televisión Española, y lo han tenido. Llevamos casi 5 años y seguimos estando en un horario, en este caso a las 9 de la noche de los domingos, yo creo que un horario francamente bueno. Hombre, que tengamos un buen recuerdo. Yo personalmente, porque soy mitómano con algunos autores, yo la primera entrevista que le pudimos hacer a Paul Auster la guardo con muchísimo cariño, y sobre todo porque, entre otras cosas, Paul Auster fue muy amable y tuvo la delicadeza de decirnos en directo durante la grabación, que además quedó grabado, que un programa de esas características en Estados Unidos era impensable y no existía, ¿no?
y que él estaba muy contento de estar ahí, ¿no? Hombre, es una entrevista que guardo con mucho cariño la entrevista que le pudimos hacer ahí a McEwan, también por lo mismo, porque es un autor que nos gusta muchísimo en el programa, la gente del equipo, Javier Marías, Pérez Revertes, que son muchas, ¿no? No te diré un autor o autora que nos diera muchos problemas, porque la verdad es que hemos tenido mucha suerte, pero sí te diré algún autor que no hemos podido entrevistarlo y a pesar de que lo hemos intentado, por ejemplo Haruki Murakami, odia la televisión, odia a los fotógrafos y es imposible que salga en un programa de televisión y lo hemos intentado y como de momento tampoco hemos conseguido, pero esperamos conseguir algún día entrevistar a Henning Mankell, ¿no? El resto de autores en general que hemos intentado, después ya de 177 programas, hombre, pues yo creo que prácticamente todos los que queríamos que salieran han estado, ¿no? Pero ahí todavía tenemos alguna espinita. El cómic intentamos que esté presente, siempre que sea posible. No hace mucho tuvimos a Paco Roca, un autor valenciano estupendo, que además pudimos rodarle la entrevista en un emplazamiento maravilloso que le encantó. Hombre, siempre intentamos que aparezca, ya sea a nivel de recomendaciones, ya sea en los reportajes de actualidad. Hombre, no son muy habituales que sean los protagonistas de la entrevista larga del programa, lo hemos hecho en alguna ocasión, pero sí queremos siempre que el cómic esté presente porque sabemos que el cómic tiene mucho tirón entre la gente joven y a veces el cómic también es una vía para llegar a la literatura, ¿no? Y en ese sentido queremos que siga teniendo una presencia y desde luego la va a tener en el futuro. La crisis ha llegado a Página 2 como ha llegado cualquier programa de televisión, de cualquier medio de comunicación, los presupuestos se han tenido que ajustar, se han tenido que ajustar los equipos, pero yo creo que el espectador eso no lo ha notado y lo digo y eso es un motivo de orgullo en el equipo, ¿no? Yo creo que todo el equipo del programa hace un grandísimo esfuerzo por intentar suplir esos recortes que se han tenido que producir y que eran lógicos, si se están produciendo en cualquier ámbito de la vida, pues porque cómo no se van a hacer también en los programas de televisión. Pero sin embargo, es más, yo diría que incluso eso nos ha incentivado, esa crisis, a ser todavía más creativos, a trabajar, a echarle más horas, que se dice coloquialmente, para intentar no solo mantener el nivel que yo creo que tenía el programa, sino que creo que en estos momentos hemos dado incluso un paso adelante, ¿no? A nivel gráfico, a nivel visual, para potenciarlo, para modernizarlo más y para que el espectador siempre tenga la impresión de que estamos trabajando en ello para conseguir un programa mejor cada día si cabe, ¿no? Y que estén con nosotros y que sean fieles a nuestro programa, ¿no? En ese sentido yo creo que Página 2 ha hecho los deberes. La gente lee más porque se lee más que antes, es decir, es cierto que no estamos a los niveles de otros países europeos, pero también es cierto que España tiene un retraso cultural con respecto a esos países, no podemos pensar que estamos al nivel de Francia o de Alemania. Es evidente que todavía van a pasar bastantes años para que eso sea así, o de los países nórdicos, pero lo que no se puede decir tampoco es que en España no se lee. Lo que ocurre es que en España tenemos un sector editorial muy potente a nivel industrial y da la sensación que, siendo la quinta o sexta potencia mundial desde el punto de vista editorial, deberíamos tener más lectores, pero que un 50% de la población lea, a mí me parece que es una cifra importante y desde luego se lee muchísimo más que antes. Como tú bien decías, cuando uno va en el metro, uno ve que la gente lee más habitualmente, sobre todo mujeres, eso también es verdad, se nota mucho más que hay más lectoras que lectores, pero la gente lee mucho más. No sé si es fruto de la crisis, yo creo que es fruto de que somos una sociedad más avanzada y en ese sentido eso se nota en cuanto a que la gente apuesta más por el ocio y apuesta más. Fue el arranque, nos hizo mucha gracia y con los años lo hemos transformado. Nosotros arrancábamos y finalizábamos con esta sección que le llamamos y todavía le llamamos Book Crossing, que consistía en este fenómeno social que consiste en dejar libros en lugares concretos para que la gente los intercambie y los pueda ir a buscar. Nosotros la estuvimos haciendo durante las 2 primeras temporadas, dejábamos el libro en el lugar y bueno, suponemos que los espectadores iban y lo recogían, ¿eh? Alguna vez teníamos constancia de eso. Lo que pasa que también es cierto es que luego ya con el paso de los años fuimos cambiando porque el programa a nivel formal también iba teniendo algunas modificaciones y ahora el libro la verdad es que ya no lo dejamos, sencillamente lo mostramos y es como un guiño televisivo muy cinematográfico que nos permite empezar y acabar con una lectura del libro. Será un Barça distinto. Estamos los culés de entrada un poco afectados, pero esperanzados, porque yo creo que aquí Andoni Zubizarreta, el director técnico, ha tomado una grandísima decisión, ha sido muy inteligente y muy hábil, de colocar a una persona que nos han dicho, porque lo conocemos poco, que lo va a hacer muy bien. No solo porque lo ha dicho Pep Guardiola, que es su amigo, sino porque lo han dicho periodistas que también le conocen, me han comentado que es una persona con carácter, que es una persona muy preparada, que es un gran estratega del fútbol. Y no tenemos más remedios los culés que estar esperanzados y pensar que este ciclo no ha terminado, sino que todo lo contrario va a evolucionar y va a ir todavía mejor.